Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este momento. Hoy quiero iniciar una serie de predicaciones del Salmo 23, titulada Jehová es mi pastor. Hoy iniciamos con la introducción del Salmo 23. Cuando David compone este salmo, no hace otra cosa que basar sus palabras en su propia experiencia y nos presenta a Dios como el buen pastor, el mejor pastor y cuidador que manifiesta hacia sus ovejas todo el cuidado y amor que ellas necesitan. Amén. Este salmo, también llamado el Salmo del Buen Pastor, fue escrito por un hombre que fue pastor. El autor del Salmo 23 es David, el rey David, quien conoce la responsabilidad del pastor hacia su rebaño y de cada oveja en particular. Para poder entender este Salmo 23 es aplicar cada beneficio que contiene en una relación entre el pastor y sus ovejas. El libro de los Salmos y el Salmo 23 ha tenido siempre un encanto especial para los cristianos de todos los tiempos. De entre todos los salmos, el Salmo 23 es sin duda uno de los más conocidos y apreciados. La mayoría lo saben de memoria. En el mundo en el que vivimos hoy y los problemas que individualmente enfrentamos o las situaciones que enfrentamos, la humanidad busca y necesita un refugio. Busca algo que agrade su alma, su vida y su corazón. Algo que llene el gran vacío que tiene en su vida. Sigue al Salmo 22. Este salmo es Salmo de la cruz. Allí no hay pastos verdes ni aguas de reposo. Nuestra atención se enfoca en las palabras del Salmo 22, verso 1. Leo esta manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. El Salmo 22 es un salmo de gritos de angustia. Entonces, está enseguida este salmo preciado con sus palabras: Jehová es mi pastor. Tenemos que experimentar y saber el valor de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Debemos ver la espada que salió en contra del buen pastor antes que podamos entender la dulzura del Salmo 23. Aquí vemos la figura de Cristo en el Salmo 23. Para el cristiano resulta difícil la lectura de este salmo sin pensar automáticamente en Cristo Jesús, el buen pastor, cuya figura es exaltada en el Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 10, verso 11, leo esta manera: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida a dar por las ovejas. Amén. Por lo tanto, a usar la frase el buen pastor, Jesús está haciendo referencia a su bondad, su justicia y su belleza. Amén. Como el pastor de las ovejas, Él es el que protege y nutre a su rebaño por medio de su sacrificio voluntario que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús hizo posible la salvación para todos los que acuden a Él con fe. Amén. A proclamar que Él es el buen pastor, Jesús habla de dar su vida por sus ovejas. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, verso 25. Leo de esta manera: Porque vosotros eréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Aquí
nos enseña que muchas veces nos alejamos de Dios y nos descuidamos. Dice la palabra de Dios, porque vosotros eréis como ovejas descarriadas. Luego dice la palabra, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nunca olvidamos que la función de un pastor es quien protege a las ovejas. Pero a veces sí olvidamos el verdadero significado de la palabra obispo. Sabemos los requisitos de un obispado y a veces olvidamos la pregunta: ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo capítulo 3 nos enseña, más allá de las responsabilidades, un obispo es un guardián que tiene cuidado del pueblo de Dios. Los vigila para defenderlos y los pone en un lugar seguro. Amén. Un obispo sabrá indicarle a su rebaño dónde está lo que necesita y sabrá dar el frente por ellos. Era recordar lo que Cristo había hecho por ellos y confiar en Él. El contexto del Salmo 23, a comenzar, da a notar la relación que tiene con el Salmo anterior y el siguiente. Salmo 22, aquí podemos ver a buen pastor que su vida da por las ovejas. Amén. San Juan capítulo 10, verso 14. Leo esta manera: yo soy el buen pastor, o sea Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Este versículo nos enseña el buen pastor, que es Jesús, se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. Amén. El buen pastor, a que oyen y siguen, aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Amén. Isaías 53, verso 6, leo esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Vez tras vez se nos dice en este pasaje que Cristo llevaría nuestras culpas sobre sí, cargando nuestros pecados en lugar nuestros. Aquí se nos da la razón por qué Cristo tuvo que sufrir, tuvo que llevar la culpa del hombre. He aquí por qué Cristo tuvo que sufrir en nuestro lugar. El salmista profetiza con todo detalles acerca de cómo serían los sufrimientos de Cristo. A partir de ahí, la muerte dejó en él su aguijón y ya no tiene más poder para dañar al Hijo de Dios. En el Salmo 24 se nos describe la gloria que vendría tras estos sufrimientos. Salmo 24, verso 9 a 10, leo esta manera: alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. En el Salmo 22 vimos a nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados. En el Salmo 23 vimos como nuestro Señor nos pastorea por esta vida de aflicciones. Aquí en el Salmo 24
vemos a nuestro soberano Rey regresa por nosotros, porque es vuestro buen pastor. Amén. David escribió este salmo cuando David traía el arca de Dios. Amén. Este salmo es un salmo mesiánico. Tiene 3 cumplimientos. En la entrada triunfal, donde Jesús entró en Jerusalén por la puerta. 2. Cuando ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre. 3. Y tendrá su último cumplimiento cuando Jesús regrese a reinar. Amén. Tal como dice Salmo 24, verso 8. Leo de esta manera. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Amén. Ahora, antes de que el buen pastor, o sea, que es Jesús, regrese a la tierra, vendrá en el aire por su iglesia. Amén. El buen pastor es tu Salvador. El buen pastor es el Rey soberano para ti. El buen pastor es tu pastor. En medio de los dos está el Salmo 23, que nos habla de conocimiento de cristiano desde el día en que llegó a ser beneficiado de supremo sacrificio de Cristo, hasta el momento cuando participará de la gloria con Él. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor. Tenemos que experimentar y saber el valor de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué fue lo que impulsó a David a escribir este canto? Si miramos detalladamente, encontramos que el Salmo, encierra algo más profundo que palabras del bálsamo emocional. Este Salmo encierra una gran verdad teológica que sin duda David había experimentado. Supo expresarlo en forma poética. Aquí se encuentra la naturaleza de Dios, expresa por su nombre. Primero está Jehová Raá. Jehová Raá significa el Señor nuestro pastor. ¿Qué es un pastor? El que vigila el rebaño. Raá es la palabra hebrea que significa para pastor, compañero, guardador, observador. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento es poimen y significa alimentar, cuidar, vigilar, ver desde arriba un lugar alto. El Salmo 23 es el reflejo de Jehová Raá, que nos alimenta, nos cuida, nos guía y nos observa para bendecirnos. Amén. Jehová es mi pastor, decía David. ¿Por qué lo compara David con un pastor a Dios? David tenía buen conocimiento de lo que encierra el ser pastor. El pastor conoce a sus ovejas. Amén. San Juan capítulo 10, verso 14. Leo de esta manera: Yo soy buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. El pastor se relaciona con sus ovejas. Amén. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 10, verso 3 al 4. Leo de esta manera: A este abre el portero,
y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Mateo capítulo 9, verso 36. Leo esta manera. Y a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Amén. Aquí la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra, y a ver las multitudes, o sea, Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El pastor las alimenta y cuida de ellas para que tengan vida eterna. Amén. San Juan capítulo 10, verso 10, leo esta manera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, o sea Jesús, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Amén. El pastor se sacrifica por ellas. San Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. San Juan capítulo 10, verso 15. Así como el Padre, o sea Jesús está hablando ahí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La palabra de Jesús. Enseguida está Adonai. ¿Qué significa Adonai? Adonai es un nombre masculino, significa Señor mío, Dios con nosotros, administrador. Este es uno de los nombres que se usan para mencionar a Dios en la Biblia. Jehová Jireh, Jehová proveerá. En el Antiguo Testamento aparece el nombre de Jireh, el cual representa una de las tantas maneras de referirse a Dios, siendo el más importante Jehová, por lo que viene representado como Jehová Jireh, que significa el Señor mi proveedor. Este nombre define la manera como los creyentes llaman a su Dios para describir su grandeza en ciertas coyunturas de la vida. Este nombre se deriva de hebreo, refiriéndose a la disposición de Dios para proteger a su pueblo. Amén. Jireh representa un nombre combinado que se deriva de Jehová, siendo la forma de pronunciarlo Jehová Jireh. Jireh también puede significar el Señor que ve o el Señor que se encarga. Todo va a depender de cómo los cristianos decidan llamarlo al momento de que éstas sean escuchadas, teniendo la confianza de que Dios les da todas peticiones. Amén. Nada me faltará, dice la palabra. El Señor es mi pastor. Significa que no me falta nada. No está hablando de recursos. Está hablando de Dios. Es decir, en medio de las dificultades, de la escasez, de las dudas, tenemos una certeza fiel que el Señor no nos va a faltar nada. Amén. Aunque todo falte, queda Él. Él no te faltará. Pase lo que pase, venga lo que venga, podrás contar
con quien tu pastor estará contigo. Amén. Su oído estará presto a escucharte, su corazón a amarte, su pecho a recibir tus lágrimas y su abrazo a extenderte hacia ti las veces que sea necesario. Amén. Cuentas con Él cada día de tu vida. ¿Qué más necesita una oveja? Si lo tenemos a Él, no nos hace falta nada. El pastor alimenta y sacia la sed de sus ovejas. San Juan capítulo 6, verso 35. Leo esta manera. Jesús les dijo, o sea, es la palabra de Jesús. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Aquella persona que tiene a Cristo como el buen pastor no necesita buscar nada en otro lugar. Él te llena y te sacia. Amén. Aún el más pobre puede descansar y saber que Dios provee todo lo necesario, tanto material como espiritualmente. El salmista lo dice con experiencia en Salmo 37, verso 25. Leo esta manera: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Amén. Qué bendición tener esta seguridad, de tener la certeza que Dios siempre proveerá. Amén. Para aquellos que ponen toda su confianza y dependencia en Él. El poder saber que los que le buscan no tendrá falta de ningún bien, como declara la Escritura. Salmo 34, verso 10. Leo esta manera: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrá falta de ningún bien. En medio de toda situación o etapa de la vida, Dios siempre pondrá los medios para que nosotros tengamos la provisión para nuestras vidas. Amén. Sin duda, Él se mostrará fiel a nosotros y a nuestra descendencia. Amén. Cuente todas las veces que el pastor suple sus necesidades. Y si nos suple, podemos tener paz. Jehová Shalom. Jehová es paz. La palabra Shalom aparece 170 veces en la Biblia y se traduce como paz. Amén. Algunos significados según el hebreo de la palabra Shalom es salud, bienestar, felicidad, amistad, prosperidad, seguridad. ¿Cómo se conoce a Jehová Shalom? Jueces capítulo 6, verso 22 a 24. Leo esta manera: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Amén. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, perdía la paz.
Y en medio de todo esta aflicción, Dios se manifestaba a sus jueces para liberarlos. Amén. Gedeón estaba afligido, necesitaba la paz de Dios. A manifestarse, Dios a Gedeón le ministró paz. Amén. Paz no es la ausencia de problemas, sino la tranquilidad de saber que Dios está en control de toda circunstancia y en medio de toda situación. Hace un año falleció uno de mis hermanos, mi esposa y yo. La verdad, nos preocupamos mucho, pero a través de la palabra de Dios nos dio tranquilidad, paz en medio de las situaciones difíciles. Pero Dios nos trajo su paz, la paz que necesitábamos en el momento más difícil de nuestra vida. El Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Es tan interesante que las ovejas no pueden reposar a menos que suceda lo siguiente: están libres de temor, libres de cosas que les molesten, libres de hambre. Todo esto se traduce la paz. Las ovejas necesitan descansar para digerir lo que han comido. Pero para poder descansar necesitan tener paz. Amén. El pastor provee la paz. Nosotros tenemos paz en medio de todo porque Cristo es nuestro pastor. Amén. Viene el león rugiente o cosas que nos molestan, inclusive la necesidad de comida espiritual. Cristo dijo que Él es nuestro pan, pero también nos asegura que Él nos da la paz, no como el mundo la da. Su paz es tan grande que podemos dejarle todas nuestras necesidades, nuestras cargas, porque Él es nuestra paz. Amén. Efesios capítulo 2 verso 14. Leo de esta manera: porque Él es nuestra paz, o sea Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Primera de Corintios capítulo 14 verso 33. Leo de esta manera: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. San Juan 14 verso 27. Leo de esta manera: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. La paz que Jesucristo provee para el hombre le permite estar tranquilo en medio de las tormentas de la vida. Notemos que el mundo da paz, pero no como la que da nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama, así dice la palabra de Dios.
Dios te amó tanto. Dio su Hijo unigénito para que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús te ama. Jesús te ama. Él te quiere dar vida eterna. Te quiere dar la paz, lo que enseña la palabra de Dios. Claramente dice San Juan capítulo 14, verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Bendiciones.